Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo. Ojalá estés bien. Ojalá estés sobrellevando todas las posibles dificultades. Y si no es así, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Este episodio va dedicado a todas esas personas que no se rinden. Todas esas personas que siguen adelante, sea cual sea el obstáculo que se presenta en el camino. Antes de empezar con el programa, un recordatorio muy importante. Si eres estudiante y quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, qué programa tan interesante. Vamos a hablar de la revolución iraní. Qué programa tan fascinante. Miren, los que me siguen desde hace tiempo saben que hace un año viajé a Irán. Y de verdad que Irán me pareció uno de los países más hermosos y más interesantes que he visitado nunca. Y hay que decir que el episodio de hoy es también un pelín triste porque es un poco la historia de un pueblo al que no se le deja vivir en libertad, al que no se le deja alcanzar su prosperidad. Es una historia llena de rufianes. De todos los personajes que voy a decir, es complicado averiguar, elegir al más malo, porque vaya serie de personajes. Entonces, en ese sentido, me parece también una historia un poco triste. Miren, vamos a empezar explicando algunas particularidades de Irán que a veces aquí confundimos. Vamos a ver, vale, Irán está en Próximo Oriente y es un país musulmán. Y lo solemos meter en el mismo saco, pues que Arabia Saudí, que Irak, que Egipto, que Siria, que Jordania. Vamos a ver, Irán tiene en común con esos países que es un país musulmán, pero a partir de ahí hay muchas diferencias. Por ejemplo, los iraníes no son árabes. Todos estos países vecinos que he nombrado son países árabes. Irán es persa. Y mientras los países vecinos hablan árabe, en Irán se habla en persa y se escribe en persa. Además, otra gran diferencia entre Irán y el resto de países es que, vamos a ver, dentro del Islam hay dos grandes corrientes, hay dos grandes sectas religiosas. Una es la suní, y la mayoría de los musulmanes del mundo son suníes, y luego está la chií. Y los chiíes se encuentran en Irán y en Irak. Irán, el 90 y tantos % de los musulmanes son chiíes y buena parte o una parte mayoritaria de la población de Irak son también chiíes, pero a partir de ahí el resto de países islámicos profesan el Islam suní. Y luego también les voy a decir una cosa, una apreciación personal. Cuando viajé a Irán, mire, de todos los países musulmanes que he visitado, tengo que decirles que el país más desarrollado, más abierto, más avanzado, me pareció que fue Irán. Luego al final le hago una valoración de por qué creo esto. Entonces, esas son las particularidades que quería aclarar antes de empezar la historia de Irán, ¿no? Vamos a comienzos del siglo XX. Y fíjense si Irán va por su cuenta, que en 1906 en Irán se aprueba la primera constitución de la zona al estilo occidental. Se aprueba una constitución donde establece una monarquía parlamentaria en Irán. O sea, Irán ya va por delante. Irán copia el modelo occidental y quieren una monarquía parlamentaria con su democracia y con su constitución. Bien, ¿qué pasa? Llegamos a 1908 y madre mía, pasa una cosa que alguien dirá, es bueno, pues a priori es bueno, pero a la larga se acaba convirtiendo en una maldición, como le ha pasado a la mayoría de los países del siglo XX que se han encontrado con esto. ¿Qué pasa en 1908? Pues que en Irán se descubre petróleo. ¡Qué bien! Esto es riqueza para el país. Sí y no. Más bien no que sí. ¿Por qué? Porque desde 1908 hasta la actualidad empieza un conflicto de intereses por ver quién controla ese petróleo. Y ese control, esa lucha por el petróleo está detrás de todos los conflictos que ha vivido Irán desde hace más de un siglo, ¿no? ¿Quién controla ese petróleo desde el principio? Los británicos. Y vamos a ver, pues, todo el siglo XX cómo hay una lucha entre los dirigentes iraníes y los extranjeros por ver quién debe controlar ese petróleo. Vale, ¿qué sucede? Estamos, hemos dicho, en 1908 pasa que los países europeos por estas fechas controlan medio mundo, en la época de las colonizaciones. Y los países europeos que controlan medio mundo, atención, en la Primera Guerra Mundial van a la gresca
empiezan a pelearse, a hacerse la guerra unos con otros y cunde un poco el caos pues por todo el mundo. Hemos dicho, repito, que los países europeos controlaban más de medio mundo. Y lo que no era colonia era un territorio bajo la influencia de los países europeos y supervisado por los países europeos. Entonces, ¿qué sucede? Que cunde el caos y ese caos llega a Irán. Y en 1925 cae la dinastía Kayark, que era la que reinaba en Irán, y viene otra dinastía, que es la dinastía Pahlavi. Y a los monarcas, cuando hablamos de los monarcas iraníes, decimos Shah. Ese es el nombre con el que nos referimos a los monarcas iraníes. Entonces, en 1925 empieza a reinar el Shah Reza e instaura la dinastía Pahlavi. Este Shah Reza también toma el modelo occidental e intenta instaurarlo en Irán. Quiere meterle unas revoluciones a Irán y que Irán sea un país moderno. Por ejemplo, fíjense, prohíbe el uso del velo a las mujeres. Coge el sistema educativo europeo, lo copia y lo instaura en Irán. Toma como modelo de sociedad la antigua Persia frente a los conservadores religiosos que quieren una sociedad donde el Islam lo impregne todo. No. Él quiere tomar como modelo la civilización persa. Y ya se empieza a liar. El Shah Reza se empieza a cansar un poco de que los británicos se lleven todos los beneficios del petróleo y el Shah pues se enfrenta a los británicos y le dice que os vayáis, los británicos, no, nos vamos a ir de aquí, que os vayáis, que no, venga, vamos a negociar. Y los británicos, que son muy listos, al final acaban extendiendo el contrato que tenían de 60 años a 90 años, o sea, que el Shah pierde. Estamos en 1935, pasa que ya nos vamos acercando a la Segunda Guerra Mundial y todo Próximo Oriente, todos los países de la zona, empiezan a simpatizar con la Alemania nazi. En esa guerra que se está gestando y que estalla, los países de Próximo Oriente simpatizan con la Alemania nazi. No es que se metan en la guerra de forma directa, pero sí simpatizan. Y esto hay que explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es interesante porque así dicho puede llevar a la confusión. Miren, en la Primera Guerra Mundial, Próximo Oriente, hasta la Primera Guerra Mundial, Próximo Oriente pertenecía al Imperio Turco. Y franceses e ingleses les dijeron a los países árabes de la zona: oye, si os rebeláis contra los turcos y nosotros vamos a ayudar, luego os vamos a dar la independencia. Y entonces los países de la zona que pertenecían al Imperio Turco le dijeron a británicos y franceses: trato, venga, dadnos las armas que vamos a luchar contra el Imperio Turco. Terminó la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco desapareció, ¿esos países quedaron en libertad? Pues no, ¿por qué? Porque los franceses y los ingleses sustituyeron a los turcos y los franceses y los ingleses ocuparon Próximo Oriente. Y esa libertad que se supone que iban a tener los países de Próximo Oriente tras la caída del Imperio Turco, pues no les llegó porque franceses e ingleses ocuparon la zona y se la repartieron. Empezaron a inventarse países, así tal cual, como suena, empezaron a inventarse países y eso creó resentimiento en la zona. Entonces, en la zona, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, esta zona simpatiza con la Alemania nazi porque británicos y franceses, enemigos de la Alemania nazi, no les dejaban, no les habían dado lo que le habían prometido. Entonces hay un acercamiento hacia esa Alemania, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, el Shah Reza titubea, en principio simpatiza un poquito con la Alemania nazi, ya digo, sin inmiscuirse en la guerra, pero llegamos a 1940 y atención, Irán dice: vale, soy neutral, no me meto en la guerra, soy neutral. Pero rusos y británicos dicen: este pedazo de territorio lleno de petróleo, venga, vamos a ocuparlo. Y entonces, ¿qué hacen? Rusos y británicos, atención, unos por el norte y otros por el sur, ocupan Irán. Irán se la reparten los rusos y los británicos. Y el Shah Reza se tiene que ir. Y entonces ponen al hijo del Shah Reza, el Shah Mohammed. Entonces, en 1941 llega el Shah Mohammed, acuerda con los británicos y con los rusos que se vayan, y se van, pero... O sea, británicos y rusos se van de Irán, pero no dejan de controlar el país, ¿de acuerdo? Se van, pero no dejan de tener sus zarpas sobre ellos. Entonces, ¿qué pasa? El Shah Mohammed es instaurado en el trono en 1941 a la edad de 22 años y de alguna manera los protectores de este Shah y quienes habían puesto a este Shah, pues al final son británicos y americanos. Estos son los mentores y tutores del Shah y los que intentan controlar al Shah. Entonces, llegamos a 1943 y fíjense la sintonía que había entre Irán y los países occidentales, el colegueo que había entre Irán y los países occidentales, que en 1943
se celebra la conferencia de Teherán. Ojo, recordemos, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y en esa conferencia de Teherán se reúnen Roosevelt, Churchill y Stalin para planear, cómo va a terminar la guerra. En 1943 ya parecía que podían derrotar a los nazis y querían planear ese final de la guerra y la posguerra. Pero fíjense el nivel de amistad y de acercamiento que había entre Irán y británicos y americanos. Y bueno, llegamos a 1941 y empieza una gran partida mundial. Se celebra una gran partida mundial y había dos bandos, unos son capitalistas y otros son comunistas. Y empiezan a odiarse un poquito, empiezan a odiarse más, empiezan a odiarse a muerte y se odian a muerte literal. O sea, empieza a haber conflictos armados por todo el país entre regímenes prosoviéticos o regímenes proamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Los países tenían que estar o con uno o con otro. E Irán está en medio. Irán, por un lado, tiene fronteras con los países de la URSS, pero por otro lado también tiene fronteras con países que están en la órbita de Occidente. Entonces, Irán le pilla todo este fregado, le pilla en medio. Pobre Irán. Obviamente, pues iba a sufrir las consecuencias. Miren, en 1951 hay en Irán un primer ministro que era un fiera político, un animal político, una bestia política, que ya era mayor, y está cansado hasta las narices de ver cómo los extranjeros pues se llevan las riquezas de su país y se llevan todo el beneficio del petróleo. Así que en 1951 Mossadegh dice, hasta aquí, chavales, hasta aquí, ¿vale? Ya está bien el cachondeo. Coge y nacionaliza el petróleo iraní. Nacionaliza su petróleo. ¿De acuerdo? Estamos en la primavera de 1951. ¿Quién controlaba el petróleo iraní? Hemos dicho que los ingleses. Y los ingleses, pues ya sabemos que son muy listos. Los ingleses son muy inteligentes. ¿Quién se va a reír de los ingleses? Los ingleses en aquella época, atención, eran la primera potencia. Controlaban, tenían colonias por medio mundo. Dicen los ingleses, ¿tú te vas a reír de mí? Irán, Mossadegh, ¿pero dónde vas? Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingleses? Instauran un embargo económico a Irán. Señores, estoy hablando de 1951, no estoy hablando de la actualidad. 1951, Irán sufre su primer embargo económico de este tipo. Problema, que por culpa de ese embargo, los iraníes no pueden comerciar con su petróleo ni sacarle beneficio. En otoño del 51, en ese mismo año, Mossadegh dice los ingleses no se han enterado. Y le da una semana al personal inglés que estaba trabajando en el petróleo para que se larguen. Una semana y dice, vamos, fuera, que os vayáis, que no os enteréis, que os vayáis de aquí. Entonces, este conflicto llega a la ONU. Y el mismo Mossadegh, que ya estaba mayor, va allí a la ONU a defender los intereses y los derechos de Irán. Y al final la ONU se acaba declarando incompetente para tratar este tema. Entonces, digamos que ahí Irán saca una pequeña victoria. O sea, el pequeño ha conseguido frenar las ansias de los leones, las ansias de los gigantes americanos y británicos, ha conseguido pararle los pies. ¿Se sale con la suya? Para nada. No. O sea, se iban a estar quietos los británicos y los americanos. Para nada. Piensen que estamos en la Guerra Fría. Dicen los americanos, a ver si se va a poner tonto y se va con los rusos. Hombre, eso no puede ser, ¿verdad? No. Venga, vamos a hacer algo. Entonces, ¿qué hacen los americanos? Planean un golpe de estado para derrocar a Mossadegh. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Incitan, ordenan, dan instrucciones al Shah Mohammed, al monarca iraní, y le dicen que destituya directamente al primer ministro Mossadegh. Que lo quite. Entonces, que le van a apoyar, que todo va a ir bien, que lo quite. Entonces, ¿qué hace el Shah Mohammed? Dice, bueno, pues ya está, lo voy a quitar. Entonces el Shah Mohammed va a ordenar la destitución del primer ministro, pero atención, el primer ministro Mossadegh se entera, se rebela y se revuelve contra esta orden y al final, ¿quién se tiene que ir de Irán? El Shah Mohammed. Se va. Y se queda solo el primer ministro Mossadegh con todo el poder. ¿Se sale con la suya? Para nada. Ahí estaban la CIA y los americanos ayudando al Shah Mohammed para que Irán no se le fuese de las manos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacen? Organizan una contrarrevolución contra el primer ministro Mossadegh, ¿de acuerdo? Y parte del ejército iraní se pone a las órdenes del Shah Mohammed y el Shah Mohammed vuelve a Irán. Es detenido el primer ministro Mossadegh,
será condenado al exilio. ¿Y qué sucede? Que estamos en 1953, por cierto, que a la vuelta del Shah Mohammed, y habiendo superado este golpe de Estado, este contragolpe de Estado, que ahora te vas tú, Mossadegh, no, te vas tú, Shah Mohammed, pues no, al final te vas tú, he ganado la partida, toma ya. Ahora que el Shah Mohammed ya está en el poder y tiene el apoyo de los americanos, ¿qué hace el Shah Mohammed? Pues se viene arriba, dice, bueno, he superado esta contrarrevolución, pues yo soy aquí el más guay, y empieza a instaurar una dictadura, empieza a instaurar un estado policial. Crea una policía política llamada la Sabak, empieza una fuerte represión contra la oposición, empieza a perseguir la disidencia y va, pues eso, creando un estado totalitario. Y a lo mejor ustedes ya van entendiendo qué es lo que pasa en la actualidad. Con esto que estoy diciendo, yo creo que ya están anticipando los hechos. Repito, el Shah Mohammed, habiendo superado esa contrarrevolución, va construyendo un estado totalitario en Irán con apoyo de los americanos. Y bueno, Irán sigue en la órbita de Occidente y fíjense que en 1955 Irán entra en el Pacto de Bagdad. ¿Qué es el Pacto de Bagdad? Resulta que en la Guerra Fría, ¿qué hacen los americanos? Establecen alianzas militares por todo el mundo para frenar la expansión de la URSS. Por ejemplo, aquí en Europa, ¿cuál es la alianza militar que tenemos que sigue en la actualidad? La OTAN. La OTAN significa Organización del Tratado Atlántico Norte. Y la OTAN se configura como una alianza militar contra los rusos, contra los soviéticos, ¿no? Bueno, pues eso mismo se establece en el Próximo Oriente y se llama Pacto de Bagdad, aunque no tuvo la repercusión ni la profundidad que sí se alcanzó con la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que presidentes americanos como Eisenhower visitan Irán, tenemos que el Shah Mohammed visita Estados Unidos, tenemos que Irán y Estados Unidos hacen operaciones militares conjuntas, que Irán le compra armamento a Estados Unidos, tenemos que Irán, ojo, negocia con Israel, entra en conversaciones con Israel, Irán, se acerca a Israel y hace negocio, e Irán le compra también armamento a Israel. Esto nos parece hoy día de ciencia ficción, pues pasó. Y bueno, empieza poco a poco a haber una oposición de un líder carismático, de un clérigo que sabía llegar a la gente, un clérigo que era un gran comunicador, un tal Khomeini. Y este clérigo empieza a ser molesto para los intereses del Shah Mohammed. Entonces, ¿qué es lo que hace el Shah con este clérigo? Estamos en 1964. Lo detiene y lo manda al exilio. Primero se va a Turquía y luego se va a Irak, a la vecina Irak. Ojo, en Irak también había muchos chiíes. Estamos hablando de un clérigo chií. Y allí en Irak había muchos musulmanes chiíes. Entonces Khomeini, desde la vecina Irak, no deja de hacer oposición al Shah Mohammed. Y el Shah Mohammed comete un error estratégico. Le pide a Saddam Hussein, ojo, que ya era el hombre fuerte de Irak, le dice, tío, echa Khomeini, echa a este tío que es un coñazo, que me está dando mucho por saco. Entonces Khomeini se va de Irak a París. Gran error del Shah Mohammed. ¿Por qué? Porque las comunicaciones desde París eran mejores que desde Irak. Así que Khomeini es más molesto desde París que desde Irak. Entonces, bueno, pues hemos dicho que Irán se va convirtiendo en una dictadura. El Shah va acumulando más poder. En 1967, atención, emulando a Napoleón Bonaparte, se proclama a sí mismo con el título de Luz de Arios. O sea, se da ya el poder absoluto, casi se está dando un poder divino. Persigue a la oposición, hay numerosos presos políticos y fíjense, celebra una fiesta en Persépolis. Persépolis era el gran palacio que se construyeron los reyes persas. Persépolis era una ciudad palaciega y cada rey persa se iba construyendo un gran palacio anexo al anterior y, bueno, Persépolis fue una gran ciudad palaciega que el tonto de Alejandro Magno se cargó. Alejandro, vaya, qué listo fue Alejandro Magno. Bueno, pues la reventó esa ciudad, aunque algo queda, ¿no? Entonces celebra una fiesta en Persépolis y va ante la tumba de Ciro y, oye, el Shah Mohammed le habla a Ciro como si fuese un dios, le habla de tú a tú, dialoga con Ciro, que llevaba muerto ya unos 2000 y pico años, ¿no? Entonces, llegamos a 1973 y estalla la crisis del petróleo.
una crisis que sacude el mundo, y aquí es cuando aprovecha el Shah Mohammed para intentar otra vez controlar el petróleo nacional, subir los precios del petróleo, que los occidentales no manejasen todo el petróleo o que no se llevasen todo el beneficio del petróleo. Aquí el Shah Mohammed empieza a construir una industria de energía nuclear con apoyo de franceses y americanos. Y bueno, estamos ya a mediados de los 70. Nos vamos acercando al punto culminante. El Shah sigue dando paso en la construcción de ese Estado totalitario y, oye, disuelve todos los partidos políticos, incluso los que le eran fieles, y construye solo un partido, que se llama el Partido de la Resurrección. ¿Qué pasa? Que el Shah está cegado. El Shah se cree que es popular. El Shah se cree que la gente lo admira. Empieza a llevar un estilo de vida que no tenía nada que ver con el estilo de vida de los iraníes. Se está alejando del pueblo y nadie está contento. Los religiosos no están contentos porque el Shah pasa de la religión. Pero es que los que quieren democracia y quieren libertades tampoco están contentos porque de alguna manera aquello es una dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a cada vez hay más manifestaciones. El Shah no se entera, no se quiere enterar, piensa que todo está mal, piensa que todo es maravilloso, y en 1978 esto ya empieza a irse de madre. En 1978 empieza a haber manifestaciones, vamos a septiembre, y en septiembre hay una serie de grandes manifestaciones, y el día 8 de septiembre el ejército interviene. El ejército responde a esas manifestaciones con fuego y hay cientos de muertos en esa manifestación. Hoy día en Irán se celebra ese día, el 8 de septiembre, como el Viernes Negro. Mientras el clérigo Jomeini, el ayatolá Jomeini, está enviando cintas a Irán con discursos incendiarios. Y eran cintas que se retransmitían desde los tejados, se ponían en un altavoz y todo el mundo podía escuchar esos discursos incendiarios que Jomeini enviaba desde París. Aquí a mí me iba a dar algo cuando me he enterado de esto. Digo, o sea, que Jomeini es un precursor del podcasting. O sea, no me lo puedo creer. Digo, en la próxima entrevista que me hagan, como me pregunten sobre el tema de podcasting, voy a soltar esta bomba que se van a quedar todos pillados de este dato, ¿no? Ha pasado ya este terrible día, este 8 de septiembre, este Viernes Negro donde mueren cientos de estudiantes. Y ahora el Shah dice que sí, que ya va a poner una democracia a la occidental. Iraníes, no os preocupéis que voy a traer una democracia. Bueno, qué bien vaya a estar, pero ya era tarde. El Shah llevaba ya casi 30 años en el poder y a buenas horas mangas verdes. Entonces ya el Shah estaba perdido. Así que es tanta la presión que en enero de 1979 el Shah Mohammed se tiene que ir. Se va uno y llega otro. Febrero de 1979. El ayatolá Jomeini viene desde París. Vuelve a Irán después de 14 años de exilio. ¿Y cómo lo reciben? Pues miren, mejor no se lo puede recibir. Señores, millones de personas van a recibirlo. En el paso de su regreso por Irán, en su paseo de regreso por Irán, hay millones de personas en las calles celebrando la llegada del ayatolá Jomeini. Y aquí va empezando ese cambio de régimen. Pobres iraníes no sabían que estaban sustituyendo una dictadura por otra. Sustituyeron una dictadura de un corte por una dictadura de otro corte, quizá el sustituto fuese peor que el anterior, pero seguramente en esas protestas no sabían que estaban sustituyendo un régimen totalitario por otro. Y llegamos a noviembre del 79 y la cosa sigue caliente. Señores, a Estados Unidos se le culpaba por el golpe de Estado del 53, se le culpaba por haber mantenido al Shah Mohammed, porque el petróleo, pues no le dejaban comerciar con su petróleo. Entonces, resulta que en noviembre del 79, estudiantes asaltan la embajada americana. La asaltan y la arrollan y hacen prisioneros a los trabajadores de la embajada británica. ¿Qué hace el ayatolá Jomeini, el líder ya de la revolución iraní, el líder de Irán? Coge y apoya ese secuestro. Entonces, se tienen durante 444 días a los trabajadores de la embajada americana secuestrados. Empiezan las negociaciones con los americanos en un momento determinado dicen, no, vamos a rescatarlos, vamos a mandar una operación militar para rescatar a nuestros secuestrados. Y esa operación militar acaba en desastre, en una humillación, porque les pilló una tormenta por el desierto y los helicópteros se fueron al carajo, así que acabó, no es que acabase mal, acabó de manera humillante. Finalmente, después de 444 días, el ayatolá Jomeini libera a los prisioneros y ¿qué pasa? Que esto hace
este largo secuestro hace que el presidente americano pues se desgaste. A Jimmy Carter esto le perjudica muchísimo y fue uno de los factores para que Jimmy Carter perdiese las elecciones. Entonces se liberan a esos secuestrados americanos y llegamos a 1980 y en Irak pues había otro personajaco que era Saddam Hussein. Saddam Hussein ve débil a Irán. Están construyendo un nuevo régimen, los ve débiles, dice, este es el momento. Entonces, ¿qué es lo que hace Saddam Hussein? Saddam Hussein, en septiembre de 1980, ataca Irán. Pensaba, como los iraníes estaban todavía construyendo un nuevo régimen, pues casi que no tenían ejército. Entonces, Saddam Hussein pensaba que iba a ser fácil ocupar Irán. Además, Saddam Hussein tenía miedo de que esa revolución chií se extendiese a Irak, donde había una mayoría chií. Entonces, Saddam Hussein ataca a Irán, pero Irán se refuerza. Irán responde a ese ataque, se defiende de ese ataque, de hecho pasa a la contraofensiva, y al final esa guerra lo que acaba haciendo es reforzando el régimen. La guerra de Irán e Irak, el ataque de Irak, lo que hace es reforzar el régimen iraní. Saddam Hussein empieza a recibir apoyo de Occidente, empieza a recibir apoyo de Estados Unidos. Saddam Hussein empieza a utilizar armas químicas. ¿Quién le dio esas armas químicas? ¿Quién le dio esas armas químicas? ¿De dónde le cayeron? Saddam Hussein empieza a usar armas químicas, empiezan a morir muchísimos soldados iraníes por las armas químicas, e Irán esto lo lleva a la ONU. Dice, oye, que están usando armas químicas, que esto está prohibido, que no se puede usar en la guerra. Estados Unidos empieza a torpedear esa investigación. Se hace la investigación, pero Estados Unidos en todo momento torpedea la investigación de la ONU por el uso de armas químicas que estaba usando Irak. Entonces decíamos que Irak en todo momento recibe el apoyo de los americanos contra Irán. Y llegamos a 1988, bueno, a todo esto fue una guerra de trincheras, una guerra como la Primera Guerra Mundial, una guerra donde nadie avanzaba, y donde, atención, hubo 1 millón de pérdidas humanas. En Irán, hoy día si tú vas a Irán, en todos los pueblos, en las grandes avenidas hay carteles con fotografías de las víctimas de esa guerra. O sea, en Irán casi todas las familias tuvieron una pérdida en esa guerra. En Irán, esto ya digo, después de tantos años, si en las grandes avenidas de los pueblos, en todas, en las farolas, hay colgadas carteles en homenaje a las víctimas de esa guerra. Y en 1988, Irán e Irak firman la paz. Dicen, bueno, venga, ya está. 8 años para nada, 8 años de guerra para nada, nadie ha ganado nada y todos han perdido muchísimo. Y decía que vaya personaje, el Ayatollah Khomeini. No se cansa, el tío ya mayor, con 89 años, quiere seguir buscando problemas. ¿Y qué es lo que hace? Atención. Aprueba una fatua, y en esa fatua condena a muerte a un escritor inglés que se llama Salman Rushdie. Este escritor inglés había escrito un libro que se llamaba Versos satánicos, y el Ayatollah Khomeini acusa a Salman Rushdie de ir contra el Islam y lo condena a muerte. Ofrece una recompensa de $3 millones por la cabeza de Salman Rushdie. Empieza a haber manifestaciones contra ese libro. Se mueren 2 traductores de ese libro. Empieza a haber ataques terroristas. Y Salman Rushdie se tiene que esconder. ¿Y esto qué provoca? La ruptura de relaciones entre Irán y Inglaterra. O sea, haciendo amigos, ¿no? Esto es lo que está haciendo el Ayatollah Khomeini. Decir que en 1998 el régimen iraní se comprometió a no perseguir a Salman Rushdie ni a condenarlo a muerte. O sea que en 1998 se supone que esa persecución terminó. Entonces, el Ayatollah Khomeini muere en 1989. Meses después de lanzar esta condena a muerte contra Salman Rushdie, muere el Ayatollah Khomeini. Y yo quería comentar una experiencia personal que me parece interesante que tuve en Irán. Tuve la oportunidad, la suerte, la bendición de conocer gente de Irán, de hacer amigos en Irán, y hablé mucho de ellos sobre política y me contaron un montón de cosas del régimen. Y me decían que de alguna manera en las últimas décadas ese régimen sigue siendo una dictadura, eso es obvio, pero se ha abierto un pelín. Las formas de vida ya no son tan rígidas, está más abierto, hay cierta apertura en la mentalidad, cierta apertura en las formas de vida sociales, y decía que me parecía un país, de los países musulmanes que he visitado, el más desarrollado. Miren, las calles limpias, buenas carreteras, buenos aeropuertos, había seguridad en las calles. Tú preguntaba a la gente y la gente te respondía en inglés. Ojo,
Hombre, ¿en todos los países te responden en inglés? No, en todos los países no. Yo estaba en Israel, y en Israel, para encontrar a alguien que me explicase dónde estuviese una calle, en inglés, me costaba muchísimo. La gente súper hospitalaria. Se te acercaban a ti cuando te veían que eras turista, se te acercaban a ti, pero no para pedirte nada, ni venderte nada, no, querían hablar contigo, preguntarte cómo estabas, cómo te lo estabas pasando, preguntarte por su país. Gente muy educada y muy amable. Y volviendo al tema de la limpieza de las calles, porque esto yo lo hablo con mis alumnos, que un signo de desarrollo de un país es la limpieza de las calles. Ahí es cuando se ve si la ciudadanía tiene conciencia cívica o no. Y pasaba una cosa maravillosa, y es que en verano los parques se llenaban de familias que hacían picnic. Entonces en un parque pues, tú veías cientos de familias que pasaban allí la tarde haciendo picnic, jugando a las cartas, jugando al bádminton, lo que sea, ¿no? Y cuando anochecía, esas familias se iban, y ahí en ese parque no había ni un papel. El parque quedaba limpio. La gente recogía sus cosas y se las llevaba. Esto es desarrollo. Esto es un signo de desarrollo, ¿no? Y decía que debajo de esa fachada totalitaria hay un Irán moderno. Fijaros qué cosa. Os cuento algunas anécdotas. Me comentaban allí que por ejemplo, la Facebook, cuando yo estuve allí hace 4 o 5 años, Facebook y YouTube estaban prohibidos. Instagram no. Entonces me comentaba un amigo allí y decía, sí, Facebook y YouTube está prohibido, pero todos tenemos Facebook y YouTube, y todos tenemos nuestro perfil en Facebook, y todos vemos YouTube. ¿Cómo? Pues porque se bajan una aplicación en el móvil que todos la conocen, que hace que la IP del móvil se desvía a otro país, de manera que ya está, ya todo el mundo puede tener Facebook y todo el mundo tiene acceso a YouTube. Y me comentaban, por ejemplo, también lo mismo con la televisión por cable. Dice, la televisión por cable está prohibida, no se puede ver, pero en todas las familias, o casi todas las familias, tenían su aparato para ver la televisión por cable y ver cadenas extranjeras. O, por ejemplo, me comentaban también, dice, sí, aquí ciertos tipos de música están prohibidos y ciertos bailes están prohibidos. Pero tuve la suerte de que un amigo me llevase a una fiesta que se supone que estaba prohibida, y me llevaron a un bar donde había unos músicos cantando y había gente bailando, y me dice, mira, esta música y estos bailes están prohibidos, pero digamos que se permiten, o sea, por lo bajo se permitían ciertas formas de vida que son perfectamente equiparables a lo que podemos tener en Occidente. Y quería hacer este comentario porque me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que debajo de ese Estado totalitario, si rasca un poco, puedes encontrar un Irán moderno, que, ya digo, unas formas de vida que dice, se pueden asimilar mucho a lo que pueda haber en Europa. Ya digo, es un país al que le tengo mucho cariño. En cuanto tenga oportunidad, vuelvo. Quería comentar esta experiencia personal que creo que tiene que ver, creo que es interesante, ¿no?, que la comentase. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de todos ellos. Espero que te haya resultado interesante este programa. Ojalá te haya distraído de los posibles problemas que estés pasando. Ojalá te haya hecho pasar un buen rato, el mayor de mis deseos. Y bueno, pues que nos vemos en el próximo episodio. Chao.